Cada cosa relumbraba con el brillo que soñaban tus ojos. Elementos que como que suscitaron esta elaboración de cuerpo pictórico. Primero fue un ensayo teórico de Magda Sepúlveda Eriz, el cual analizaba la poética de Zipango, ¿ves? Y bueno, después yo tuve un acercamiento a la obra Zipango y a través de varias lecturas me fue cautivando, se podría decir, esta forma delirante y reiterada de la narración. Había muchos elementos que se reiteraban en los poemas, muchas estrofas que se podría decir que se repiten. Entonces esto me fue como cautivando y me fue como dando la idea de como una especie de tono o martilleo para suscitar las imágenes. El concepto básico de una geología lo entendíamos no como un tránsito, como un desplegar un plano, y que a través de la circulación por ese plano, que era la ciudad de Concepción y la poesía de Thomas Harris, no se iban a extraer de ahí elementos que estuvieran realizando una especie de leitmotiv, ¿no? En este tránsito, en este viaje. Sin embargo, el proyecto carecía, creo yo, en el concepto de geología, carecía del levantamiento de estas marcas. Y entonces nos dimos cuenta que la arqueología, cuestión que es tratada dentro de la poesía misma de Thomas Harris, emergía como un concepto también importante y colaborativo ante el de geología, cuya naturaleza es vertical y la de geología es horizontal. Por lo tanto, se le daba volumen a los elementos que estaban presentes en el viaje. Al hacerlo, ¿no? Al resaltar, al interpretar y al definir capas que estaban en distintos momentos de la historia, de la cultura del plano de este viaje, que era la ciudad de Concepción. Entonces, de ahí que el concepto que quedara fundido en el nombre del proyecto, que es Geoarqueología de los Muros. El mar subía y bajaba lento en sus sístoles y diástoles azules. Zonas de peligro es el primer título del poemario de Zipango. Y bueno, yo lo tomo Zonas de peligro de la forma en que en este poemario aparece mucho hay mucha referencia acerca de cuerpos, pero de todo esto que está como indiferenciado, ¿ves? Entonces yo lo entiendo como más que nada como una descripción de la formación, de la génesis de Latinoamérica, porque él habla a través de como capas, siempre reitera esta cosa de fajas de barro, fajas de sangre, y como capas, entonces uno lo va entendiendo como una especie de arqueología, ¿ves? Entonces yo entiendo esto, zonas de peligro, como una descripción de la formación de Latinoamérica, se podría decir, y que fue más bien una historia bastante violenta y trágica, como todos sabemos. Eso podría entender como zona de peligro. Cantaban los prisioneros, desollados como culebras. Un último semáforo nos alumbraba los bajos deseos.
para entender o explicar el segundo cuerpo, la forma de los muros, yo quisiera referirme acerca de, bueno, la idea que Tomás nos arroja acerca de hechos que suceden dentro de un cuarto. Claro, ahí se suceden son muchas cosas que, por ejemplo, nos narra acerca de proyecciones de imágenes de pintura de Goya. También aparece el motivo de una muñeca, la muñeca de Belmer, que es de un artista, fotógrafo, orador austriaco, como de la época de la Alemania nazi, se podría decir. Y bueno, todo este contexto, toda esta cosa de que hay una especie de resguardo ante de todo lo que sucede, hay una ciudad situada en este momento, todo en el contexto del poemario. ¿Ves? Ahora si lo situamos en qué época fue escrito, fue en la época, bueno, de la dictadura, del régimen militar, ¿se entiende? Entonces, claro, se podría decir que es como un momento de refugio, esta cosa de la forma de los muros, estar uno adentro. Zonas de peligro y Diario de Navegación, que son los otros poemarios con el cual he trabajado, siempre se narra desde una afuera. El hablante hace una especie de viaje, ¿ves? Y sobre todo en Diario de Navegación. Pero es en la forma de los muros en que se sitúa un momento como de interior, de refugio. Nosotros nos concentrábamos en un círculo, una especie de ronda, nos hacíamos uno en una especie de ronda. Él narra la historia de un viaje, del viaje de los colonizadores desde Europa hacia América, pero también se narra el viaje desde Europa hacia el Asia, ¿ves? Entonces, básicamente, Tomás nos habla de la conquista en sí, de la conquista de América Latina, ¿ves? Como el proceso de la conquista y de la colonización. Ahora, cómo yo tomo estos elementos a través de pequeños señales, iconos que aparecen y que yo los transformo en recursos visuales y que se enuncian en este discurso plástico, ¿ves? Entonces tomo elementos como, bueno, puedo tomar elementos como la imagen del Cerro Chepe, o también elementos que aparecen, corazones, aves, estas cosas de las oquedades, ¿ves? Que también nuevamente las señales atraviesan todo el cuerpo pictórico, ¿ves? No es que yo cada libro haya tomado cada signo, señal, icono y lo traduzco a cada cuerpo, sino que todo esto, estas señales e imágenes atraviesan toda la obra, se podría decir, el cuerpo pictórico, las 12 pinturas. En mi opinión, hay varias ciudades que se superponen en la escena que trata de representar las 12 obras de gran formato del proyecto. Bueno, hay una ciudad que es la ciudad histórica, que es rescatada por Huenchuleo de Tomás Harry, que a su vez la rescata, ¿no?, de la historia real, por ponerlo en algún término, real de Concepción. Esa es una ciudad. Pero también hay una ciudad cultural, mítica, que se va construyendo a través de los propios artistas, pensadores de la ciudad de Concepción y de otros lados que piensan la ciudad, ¿no? Entonces, ya tenemos dos ciudades, pero también podríamos decir que hay una ciudad fotografiada en el trabajo, ¿cierto?, de Francisco Olivares. Y creo yo también que hay una ciudad por descubrir, ¿no? Ya que si nosotros pensábamos que
estas capas, ¿no? Estas capas de ciudad, estas fórmulas de ciudad, estaban presentes en la poesía de Thomas Harris, son rescatadas por Huanchuleo. También hay que pensar qué sucederá con la nueva visión incorporada, ¿no? Y que no estaba en los textos de Thomas Harris, incorporada ahora por Huanchuleo, ¿no? Por ahí creo yo que hay un cambio, ¿no? Y será fundamental entender en perspectiva este fenómeno en 20, 30 quizás años más. Los habitantes de la ciudad se recogían como la marea sobre las arenas y se va haciendo el vacío